Muy buenas noches, mi nombre es Esteban Cruz, junto con mi compañera Jennifer Alexandra Muñoz, vamos a abordar el texto de Aníbal Quijano, Colonialidad y Poder, y específicamente vamos a tratar los siguientes apartados. Vamos a tratar lo que es, enfocar directamente lo que es eurocentrismo y experiencia histórica en América Latina, también el eurocentrismo y la cuestión nacional, el Estado-Nación. Luego, mi compañera va a explicar lo que es el Estado-Nación en América, específicamente Estados Unidos, y América Latina, Cono Sur y su mayoría blanca. Ya más adelante abordaremos con más profundidad estos textos. Eh, Principalmente, y para comenzar, debemos entender que de una manera específica se aplica directamente a la experiencia histórica latinoamericana una imagen directamente desde una perspectiva de espejo frente a lo que es la visión eurocéntrica de lo que es el conocimiento como tal. Pero este espejo opera de una manera distorsionadora a lo que refleja directamente. Esto todo lo que encontramos lo vemos como una imagen quimérica, algo que anhelamos pero que no alcanzamos a concebir de cierta manera, algo que no alcanzamos a asumir totalmente, sino parcialmente. Es evidente que poseemos muchos rasgos, ya sean históricos, ya sean culturales, directamente de lo que es el eurocentrismo como tal, de lo que es la Europa occidental, específicamente en el caso de nuestra región, directamente en España. De ahí a que cuando miramos este espejo eurocéntrico, la imagen que vemos sea necesariamente algo parcial y distorsionado. Pero tenemos que tener en cuenta de que todo esto, queramos o no, o sabiéndolo o no, es algo que hemos llegado a aceptar. Esta imagen parcializada y esta imagen que nos refleja el espejo es algo que hemos llegado a asumir y a instaurar directamente en nuestras costumbres como tal. Y ahí viene todo esto desde mucho más atrás, desde la colonización, desde la conquista, viene todo esto relacionado y viene directamente ligado. Es por ello que nunca, ni siquiera actualmente, hemos podido encontrar lo que es una identificación y una autonomía, tanto cultural como estética. Hemos tenido unos intentos y unas búsquedas que han generado directamente unas autonomías en diferentes campos, ¿cierto? Pero una autonomía general. Siempre tenemos lo que es este ligue directamente con la Europa. Es por ello que muchos de los problemas que tenemos actualmente no podemos resolverlos, no hemos podido resolverlos, y si los intentamos resolver de una manera sería parcial y distorsionada. Ya cuando entramos a ver el eurocentrismo y la cuestión nacional, el Estado-nación, uno de los elementos más claros que podemos analizar, digamos, en lo que es la América Latina, en esta llamada cuestión nacional, es directamente de que esta dicotomía es un viejo fenómeno que venimos abordando hace mucho, y es que buscamos lo que es una homogenización directamente de lo que es la nación, teniendo en cuenta todo lo que son los estados que conviven directamente allí, y buscamos lo que es un equilibrio del poder entre todas estas entidades de una manera democrática para que este equilibrio de poder no haga que eh, otros se impongan directamente sobre el otro. El tema del poder es algo muy importante directamente en este tema. ¿Por qué? Porque de los temas, digamos, de la civilización, de la política, eh, buscamos lo que es una igualdad, pero con entidades socialmente desiguales. ¿A qué me refiero con esto? Unas tienen mayores influencias económicas, otras tienen mayores influencias culturales y otras tienen mayores influencias, digamos, ya de otros tipos, en cuanto, digamos, a espacio, territorio, ubicación, todo este tipo de temas. Toda esta coyuntura lo que va a generar es que busquemos un equilibrio entre entidades desequilibradas de alguna manera, pero eso es lo que se va a buscar directamente con lo que es la democracia, ya en el tema directamente político, cómo equilibrar todo lo que, para que todos a través de una comunidad, un acto de actos reales, no imaginados, sino actos reales del común, podamos llegar a tener una identidad como tal, ¿cierto? Todo esto, como les recordaba, es a partir de una estructura de poder. No obstante, esta estructura de poder también se vio ligada a ciertos cambios directamente con unas imposiciones, primeramente de unos estados heterogéneos sobre otros, para así de alguna manera colonizarlos, ¿cierto? Y que esta, de alguna manera parcial o temporalmente, trae unas instituciones de autoridad pública y específicos mecanismos de violencia, pudieran, por así decirlo, imponerse frente al otro e instaurar sus costumbres en las de los otros estados, para que éstas se vieran mucho más reflejadas en todo lo que es la nación como tal. En Europa como tal,
el proceso que llevó a la formación de todas esas estructuras de poder de Estado-Nación empezó con la emergencia de pocos núcleos políticos que conquistaron su espacio de dominación y se impusieron sobre los diversos y heterogéneos pueblos e identidades que lo habitaban. Uno de los ejemplos que vemos directamente de esto es el enfoque entre España y Francia. España, mucho más rica que otras de igual proporción poblacional, de igual tamaño, mucho más rica, empezó excluyendo y haciendo que fueran todo lo que eran los extranjeros, judíos y musulmanes, y esto los conllevó a ciertas pérdidas en cuanto a una identidad directamente que ya se había separado, ya que esto generó ciertas pullas a nivel, digamos, más interno, que hizo que se segregara un poco lo que es esta dicotomía entre Estado y Nación, esto lo que es esta relación se tarjara de alguna manera, lo que llevó a que varias entidades, digamos, regionales, tomaran una postura individual, heterogénea, y no se dejaran homogeneizar, digamos, directamente de todo lo que era la entidad como tal. Ya sigamos, indagamos el por qué, digamos, un ejemplo más conciso es que Francia sí logró esta homogeneización. Y entonces aquí surge una pregunta, ¿por qué Francia sí y España no? Como les decía, pues España expulsó directamente a lo que eran los judíos y los musulmanes, ¿cierto? Luego empezó un periodo mucho más violento y empezó a atacar lo que eran las autonomías de las comunidades campesinas y de las ciudades de Burgos, directamente como tal. Todo esto bajo una monarquía que por Aníbal Quijano toman el texto como corrupta, y esto hizo que, digamos, empobrecieran lo que era la nación como tal de alguna forma, y todo eso empezó ya cuando empezaron las independencias, empezaron ya a separarse económicamente, culturalmente, de lo que era la mayoría de España, diferentes pequeñas naciones. Un ejemplo muy claro es, digamos, Cataluña. Mientras que por el contrario, Francia, a través de la democratización radical de las relaciones sociales y políticas que llegaron con la Revolución Francesa, fue un previo colonialismo interno, esto evolucionó hacia una francesización. Efectivamente, ya las entidades territoriales del país francés de denominarse su categoría regional individual. En cada uno, digamos, de estos casos de exitosas nacionalidades de sociedades, se puede ver cómo este Estado-nación se ve de diferentes maneras ligado a una imagen quimérica, algo que en ocasiones no se puede lograr alcanzar, ¿cierto? Pero que sin embargo sí se tienen, digamos, ciertos acercamientos, como en el caso de los franceses. Esto ya en una organización política de Estado-nación moderno. Sin embargo, hay una excepción conocida esta trayectoria histórica del proceso que conduce a la formación del Estado-Nación. A continuación, ya mi compañera va a empezar a explicarles y ahondarles un poco más en cuanto es esto del Estado-Nación, pero ya directamente en América Latina y específicamente en Estados Unidos. Muchas gracias, Esteban. Buenas noches para todos. Como el compañero Esteban lo mencionaba, yo voy a hablar del Estado-Nación en América, teniendo en cuenta en América del Norte como Estados Unidos y el Cono Sur, hablando puntualmente en el Cono Sur de los tres países, Argentina, Chile y Uruguay. Empezando entonces con el Estado-Nación en Norteamérica, Estados Unidos, cabe resaltar que la ocupación de este territorio fue desde un comienzo violenta, desde antes justo de la independencia. Es conocido entonces este periodo en Estados Unidos como la Revolución Americana. El territorio ocupado por los indígenas en ese entonces era muy pequeño, por tanto, estos pueblos indios fueron formalmente reconocidos como naciones y con ellos se practicaron relaciones comerciales, relaciones internaciones. Inclusive, ellos contribuyeron en las guerras colonialistas entre los ingleses y los franceses. Cuando se inicia la historia del nuevo Estado-Nación, que conocemos como Estados Unidos de América del Norte, los indios fueron excluidos de esta nueva sociedad, fueron considerados como extranjeros, pero más adelante sus tierras fueron conquistadas y ellos entonces fueron prácticamente exterminados. Los sobrevivientes fueron encerrados en una sociedad norteamericana como una raza colonizada, ocasionando relaciones coloniales y raciales entre los blancos y los negros. Este último grupo, la negritud, era fundamental para la economía de la sociedad colonial. Los negros eran una reducida minoría, mientras que los blancos componían la gran mayoría de la sociedad.
por lo que es inevitable reconocer que dicho Estado-nación era genuinamente representativo de la mayoría de la población. Esa inmigración, perdón, esa blanquitud social de la sociedad norteamericana fue incluso más allá, fue más lejos, con la inmigración de millones de europeos en esa época durante el siglo XIX. La conquista de los territorios indios entonces resultó en abundancia en la oferta de un recurso básico de producción como lo es la tierra y a su vez en una distribución democrática de dicho recurso. Eso fundó para los blancos una participación notable en el control de la generación y la gestión de la autoridad pública. Dice el político e historiador francés Alexis Tocqueville, que es conocido por su obra La democracia en América. Él dice que la gente proveniente de orígenes tan diversos, tanto cultural, étnica e incluso nacionalmente, son incorporados o eran incorporados todos en algo parecido a un gran mecanismo, a una gran máquina de reidentificación nacional, en donde eran atraídos hacia una intensa participación política con la libertad de decisión de participar o no, mientras que otros dos grupos específicos no estaban autorizados ni no pertenecían, no podían participar en esta vida política. Evidentemente nos referimos a los negros y a los indios, condenando entonces que Tocqueville condenaba que a menos que esa discriminación social y política no fuera eliminada, este proceso de construcción nacional pues se vería seriamente limitado. Este pensamiento de Tocqueville es reforzado por el economista sueco Gunnar Myrdal. Él señala que las relaciones coloniales de los blancos con estos otros pueblos podrían ser un serio riesgo para la reproducción de esa nación. Cito a Myrdal, a Gunnar, en un texto conocido como El legado Myrdal. Cito, dice: cuando Myrdal preguntó cuándo y cómo se resolverían sus dilemas, obtuvo una sola respuesta posible. Cuando el poder ha sido alcanzado por aquellos que han sufrido las injusticias, suena la hora en que se hacen efectivos los ideales y la conciencia social. Continuando entonces, podemos decir que haciendo uso de este término también, ellos dos, este término melting pot, lo conocemos como crisol de culturas. Hablando más específicamente de este término, podemos decir que crisol de culturas se refiere o suele usarse para representar la forma en que las sociedades heterogéneas, como nos explicaba nuestro compañero Esteban, gradualmente se convierten en sociedades homogéneas, en las cuales los ingredientes mezclados en este crisol cultural se combinan para formar una sociedad multiétnica. Hablando entonces, haciendo referencia a este melting pot, podemos decir entonces que este crisol de culturas da como resultado una democratización del control de recursos de la producción y del Estado entre los blancos, obviamente, pero con el vigor necesario para que pueda ser reclamado más tarde también por los no blancos. El poder entonces pudo ser configurado en la trayectoria y en la orientación de un Estado-nación. Allí es donde radica entonces la idea de la Revolución Americana del Norte, es decir, de Norteamérica. Diferente pasa con el Cono Sur, en donde hablamos entonces de América Latina y su mayoría blanca, como les decía, refiriéndonos puntualmente a los países de Argentina, Chile y Uruguay. Allí los indios en su mayoría tampoco fueron integrados a la sociedad colonial, en la medida en que también eran pueblos de más o menos la misma estructura social que los indios de Norteamérica, puesto que no tenían disponibilidad para convertirse en trabajadores explotados y no eran condenados a trabajar forzosamente y de manera continua y disciplinada para los colonizadores, los colonos. En estos tres países que les menciono, también la población negra fue una minoría, pero una minoría necesaria y fundamental en el sector económico. Aquí también se hace necesario la conquista del territorio que los indios poblaban y su exterminio como forma de homogenizar la población nacional y de este modo facilitar el proceso de constitución de un Estado-nación moderno versión europea, la europeización, como nos explicaba el compañero Esteban. Hablando puntualmente de Argentina,
Allí entonces, en lugar de una sociedad democrática capaz de representarse y de organizarse políticamente como un Estado democrático, lo que se constituyó o el resultado que dio fue una gran sociedad y un Estado oligárquicos, constituido en un 80% por migrantes de origen europeo. Los argentinos entonces rechazaban abiertamente la identidad asociada a la herencia histórica latinoamericana y a cualquier parentesco con la población india. Diferente, un poco diferente es en Chile y en Uruguay, donde los migrantes europeos encontraron aquí una sociedad, un Estado, una identidad mucho más fortalecidos y que hizo mucha más presencia. Por eso entonces puntualmente en Chile la burguesía chilena pudo tomar el control de los recursos, cuya importancia ha marcado desde entonces la historia económica del país, hablando puntualmente del salitre y el cobre. Se dice también que en las pampas salitreras fue donde se formó el primer gran continente de asalariados obreros de América Latina, impulsando entonces la agricultura y la economía comercial urbana. Así, con esta revolución se formaron nuevas capas de asalariados urbanos y nuevas capas medias que hicieron posible la negociación de alguna manera de las condiciones de la dominación, de la explotación y del conflicto, es decir, de la democracia en las condiciones del capitalismo, obviamente, generando entonces un Estado-nación de blancos, mientras que los indios, una vez más, fueron sociológicamente invisibles. Este proceso de homogeneización del cono sur latinoamericano se hizo posible no por medio de la descolonización de las relaciones sociales y políticas entre los diversos componentes de la población, sino por una eliminación masiva de unos de ellos. Obviamente nos estamos refiriendo a los indios, a los negros y a los mestizos. Es decir, que ellos fueron totalmente excluidos de la población y gracias a esto fue posible entonces una homogeneización del Estado-Nación. Y bueno, con esto concluimos entonces con este pequeño apartado que nos correspondía al compañero Esteban y a mí. Agradecemos a todos por su atención y bueno, feliz noche.